Buenas tardes, soy la maestra Sandra Arauz Muñiz y el día de hoy vamos a hablar acerca de interculturalidad y género, en específico acerca de la perspectiva de género y las masculinidades indígenas. Primero que nada, me gustaría hablar de qué es la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género es una forma de ver las masculinidades y feminidades y nos permite analizar y comprender estas particularidades, no solo desde cómo se desarrollan en el medio ambiente en el que están estas comunidades, sino también reconocer las semejanzas, las diferencias y poder analizar tanto las posibilidades como las limitantes que da el pertenecer a un género o al otro, el tener características de un género u otro y los conflictos que enfrentan cotidianamente con las instituciones y con el resto de las comunidades, la manera en que estos géneros se desarrollan. El significado que los hombres y las mujeres atribuyen a ciertos eventos vividos, particularmente lo que significa y lo que viven los hombres o las mujeres desde su condición, es una posibilidad y hay que incorporarlo desde un eje de estudio para que tengamos una historicidad de cómo esta construcción, que al final del día es sociocultural y está arraigada dentro de una comunidad en específico, nos habla de qué cosas son naturales, qué cosas no lo son y qué cosas obedecen a ciertas determinaciones biológicas, porque así establecemos tanto los criterios de lo que la comunidad generaliza y lo que la comunidad universaliza como femenino o como masculino y cómo esto va dictando las formas en las que las comunidades no solo interactúan dentro de la propia comunidad, sino también de cómo interactúan con otras comunidades o con otras instituciones, lo cual puede ser muy relevante en el caso, por ejemplo, de leyes, de programas de gobierno y también de la propia educación dentro de la comunidad. Ahora, hablando de etnicidad y en específico por qué esto puede ser problemático, la etnicidad es definida en específico como un razonamiento de la propia comunidad, es decir, agrupa y divide a la comunidad y es un fundamento en el que está construido el sistema tanto de ley como de gobierno, como de construcción social y jerarquía, pero también preserva los valores y genera una interacción entre la identificación de la comunidad con estos valores, como también lo que la comunidad considera significativo y los límites que pueden ser o no territoriales, pero los límites que la comunidad tiene dentro de estos fundamentos. Ahora, el factor étnico es muy importante analizar dentro de esta teorización, porque el sujeto está también en constante tensión junto con otros grupos que también tienen estas mismas construcciones sociales. Es decir, hay una relación entre el Estado, la entidad y la comunidad que funciona o no funciona. Podemos delimitar ciertos colectivos bajo diferentes zonas geográficas o ideologías o incluso lenguas e idioma. Pero al final del día, el potencial que tienen estas comunidades de evolucionar también tiene que ver con los múltiples factores que están dentro de esta misma comunidad. El hecho de que ya exista una transculturalidad dentro de cada una de estas comunidades es muy importante también tener en cuenta cuando las estudiamos. Ya no estamos simplemente hablando de una construcción que se generó dentro de una comunidad y que está contenida dentro de la comunidad, sino también ya estamos hablando de que en una edad educativa, es decir, a partir de que los individuos de la comunidad pueden asistir a una educación, ya hay transculturalidad, ya hay retroalimentación de otras culturas de fuera de su comunidad, incluso de fuera de su propio país, que los está impactando y los está impregnando con tanto lenguaje como tradiciones, como costumbres, como formas de interpretar el mundo diferentes a las que ellos están acostumbrados a tener dentro de sus núcleos sociales. Entonces, definamos la etnicidad no solo como lo que está sosteniendo la comunidad dentro de un esquema tanto de jerarquía como de valores como de identificación, sino también algo que constantemente y que más al día de hoy se está modificando dentro de las mismas comunidades debido a la globalización.
Ahora, otro proceso importante del que debemos hablar dentro de este estudio de las identidades indígenas es cómo se construye en general la identidad masculina indígena. ¿Por qué enfocarnos en la identidad masculina? Lo platicaré un poco más adelante, pero quiero que primero que nada quede claro que esta construcción social pone en vulnerabilidad y exclusión social a las personas dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque de manera natural, o lo que considera natural la propia comunidad, es un proceso de cómo cada una de estas personas que forma parte de la comunidad construye la forma de masculinidad, desde la rutina, desde la forma tradicional, desde las costumbres, desde los usos, desde incluso las mismas formas en que la comunidad demanda ciertos roles, ciertas jerarquías dentro de ella misma. Está algo que ya está dado y que ya está cimentado dentro de la propia comunidad. Digamos que este proceso de socialización es tanto una condición de desventaja como algo muy natural dentro de la propia comunidad. ¿Por qué es normal? Porque la naturalidad de las interacciones humanas va dotando de este tipo de relaciones y de este tipo de construcciones esta forma de hacerse constantemente. Es decir, si quisiéramos poner un ejemplo, el ejemplo que podemos poner y que es más evidente es cuando nace alguien. Desde el momento en que nos dan un género, ya definimos ciertas cosas para ese humano. Y entonces ese humano tiene que empezar a adherirse a esos estándares. Por ejemplo, los uniformes escolares, que son faldas para el género femenino, pantalones para el género masculino. Y ya desde ahí, desde esas pequeñas cosas que forman parte de la naturalidad de estar dentro de estas comunidades y de cualquier comunidad, nos habla de ciertos roles y de ciertas expectativas que se tienen con estos roles. Esto se aprende, es decir, la construcción es algo aprendido y es algo que cada comunidad va definiendo. En el día a día, tanto las familias como en el trato social, como en la interacción con instituciones o la interacción con otras comunidades, nos va manteniendo de manera tal vez imperceptible que ciertos símbolos, ciertos gestos, ciertos modos pertenecen a un género o pertenecen a otro, pertenecen a una expresión de feminidad o pertenecen a una expresión de masculinidad. Y estas conductas diferenciadas las aprendemos tan temprano en nuestra niñez que una vez que llegamos a la niñez tardía, a la adolescencia, a la adultez, esto ya nos da una relación o de dependencia o de encajar en ciertos roles para que también podamos ser útiles a la comunidad. Entendamos que el rol de las identidades, ya sean femeninas o masculinas, también sirve un propósito dentro de las comunidades. Y es por eso que es algo aprendido, pero además que proporciona cierta estabilidad o cierta preservación de ciertos sistemas dentro de estas comunidades. Entonces, ¿por qué debemos de hablar de esto si es algo que a la vez sirve a las comunidades? Porque también es algo que las limita y también es algo que las puede estar dañando o lastimando. Entendamos que esto, al ser un lugar social, desde la parte de estudio, tenemos que entender que no solo es la identidad de género, sino también la identidad personal, la que se está poniendo en juego cada vez que hablamos de estudiar a la comunidad desde adentro. Un hombre es un hombre, pero ¿qué es lo que la comunidad está definiendo como hombre? ¿Qué es lo que la comunidad define como mujer? Desde ese entendimiento podemos hablar de, por ejemplo, ¿por qué es difícil ser un hombre indígena? Este análisis no quiere segmentar a las comunidades, no quiere solamente hablar de las masculinidades, porque también las feminidades necesitan tener un espacio de discusión, debido a que estamos reconociendo que en general el género femenino es uno de los géneros tanto más discriminados como más violentados, sobre todo en comunidades indígenas. Pero necesitamos abrir la conversación a que también es
estamos teniendo bastantes problemáticas, bastante discriminación y bastantes formas negativas en las que se está impactando al hombre indígena. ¿Por qué? Porque el hombre indígena, en general, tiene un papel, un rol de género mucho más problemático dentro de estas comunidades. Estamos hablando de hombres a los que no se les permite expresarse de manera emocional, a los que tampoco se les permite tener roles un poco más pasivos dentro de la comunidad. Tampoco son comunidades en las que se permita que los hombres tengan pues ciertos lugares en donde poder hacer ciertas expresiones. Por ejemplo, un hombre en ciertas comunidades indígenas no puede ser una persona que eventualmente no se case y tenga hijos. Un hombre no es una persona a la que se le permita tener tareas domésticas, que se le permita quedarse en casa y hacerse cargo de ciertas actividades de las que podría también disfrutar, como ejercer una paternidad responsable, como tener mucho más impacto dentro de los ámbitos educativos. Todas estas tareas tachadas de feminidad clásica son asignadas a las mujeres forzosamente, y todas las tareas asignadas a la masculinidad están forzadas a ellos. Está forzado el trabajo, está forzado el matrimonio, está forzado muchos paradigmas que los encasillan de manera que tampoco ellos pueden acceder a otros lugares o a otros recursos en donde ellos también necesitan visibilidad. No hay persona que padezca más el yugo de esta sociedad de género impuesta que los hombres indígenas que padecen alguna capacidad diferente. Porque si ellos no logran asumir por completo su masculinidad, si ellos no logran asumir por completo el rol que ya impuso la sociedad desde mucho antes que ellos nacieran, entonces no están siendo hombres. Y si no están siendo hombres, pueden llegar a ser totalmente descalificados dentro de la sociedad. Hablemos que mientras que la mujer, que también puede sufrir muchas desventajas al ser una persona con capacidades diferentes, de todos modos es acogida o de todos modos puede acceder a ciertos programas gubernamentales que la protejan o que la ayuden a cuidarse de cierta forma. El hombre indígena no lo tiene. El hombre indígena incluso es asociado a algo menos que humano cuando no cumple estos roles y estos estereotipos dentro de su propia comunidad. Y entonces aquí podemos entender el nivel de complejidad que tienen los hombres indígenas dentro de sus propios lugares, dentro de sus propias comunidades. Las condiciones de precariedad de recursos, de productividad, de acceso a diferentes formas, tanto de educación como de economía, como sociales, los ponen en una situación muy vulnerable, en donde cualquier accidente puede significar que por el resto de su vida dejen de ser vistos como hombres dentro de su propia comunidad, de su propia familia, de su propio sistema. Llegamos a pensar que incluso cualquier signo de debilidad que ellos puedan llegar a mostrar es lo suficiente como para generar todo un movimiento dentro de sus propios núcleos. Ahora, si seguimos hablando de esta problemática, hablemos también de que la globalización, las redes sociales, los medios de comunicación y todas estas modas que han traído los extranjeros a impregnar estas comunidades han hecho que las juventudes también tengan una serie de cambios, y son tan rápidos y son tan relevantes que no es posible poderlos estudiar de manera aislada, sino se tienen que estudiar de manera muy activa y de manera muy rápida dentro de estas comunidades. ¿Y por qué cobra especial relevancia en este momento que estamos hablando de masculinidades? Porque el conocimiento disponible que pueden tener o no las comunidades hace posible que sea factible que ellos puedan acceder a más recursos o a mejores formas de hacer las cosas o no. El tema de la globalización, y sobre todo con las juventudes indígenas, es que durante mucho tiempo estas juventudes indígenas han estado al margen de fenómenos globales, mientras que hoy en día ellos también forman parte de estas dinámicas globales, y esto hace que cambien las formas en lo que social,
cultural y económicamente están construidos muchos de los sistemas. Y también determina que haya comunidades que pueden beneficiarse de este acceso o no. La restricción geográfica global, económica, social y también de poder, es decir, de las formas de gobierno que tienen dentro de la comunidad o de manera un poco más amplia dentro de un área geográfica como un estado o como un país, hace que estas comunidades puedan tener acceso o no a herramientas que los ayuden a fortalecerse o a beneficiarse. Y repito, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque el consumo global evidentemente tiene efectos en la cultura. La apropiación cultural de otros países y de otros lugares de estas comunidades hace que los pocos recursos que tienen a la mano estas comunidades para poder educarse, para poder tener documentos o libros o trabajos en sus propias lenguas, hace que puedan acceder o no a ciertos recursos y entonces hace que estos hombres dentro de las comunidades sean capaces o no de mantener el paso para poder seguir siendo miembros productivos, trabajadores y los que proveen de economía dentro de un hogar. Pero como la globalización no está permitiéndoles acceder a los recursos que ellos necesitan, se están volviendo cada vez mucho más precarias las formas en que ellos pueden conseguir una estabilidad económica y también un crecimiento educativo que les permita ser competitivos contra otros hombres que están en otras comunidades que sí están teniendo acceso a estos recursos. La globalización está ayudando a que muchos jóvenes se sigan capacitando, pero también está ayudando a que haya mucha más diferencia en cuanto a lo limítrofe que puede ser el educarse a distancia, porque hay comunidades que pueden tener acceso a recursos como el internet, como videos educativos, como libros, como acceso simplemente a servicios básicos, y hay comunidades que no. Y esto pone a estos hombres en mucha desventaja. Y recordemos lo que acabamos de analizar. El hombre que no puede proveer jerárquicamente estos roles dentro de sus propios sistemas, tanto de comunidad como jerárquicos, como sociales, es un hombre que ya no vale lo mismo para la comunidad. Entonces también hablemos de que dentro de la misma comunidad se puede generar una competencia muy fuerte entre un hombre que a lo mejor entiende otro idioma o entiende otro dialecto y otro que no tiene acceso a esos mismos recursos con los que otro sí puede ser más competitivo dentro de un mercado global. Y hablando justamente de un mercado global, habrá partes de la población que no sufran modificaciones, porque llevan sus tradiciones, sus raíces, sus costumbres tan arraigadas, que aunque las impacten o aunque lleguen a ellas otras globalidades, es decir, otras costumbres, otras tradiciones globales, va a ser muy difícil que ya cambie su jerarquía interna. Va a ser muy difícil que ya cambie de manera social. Pero esto no significa que no tengan posibilidades aún de evolucionar hacia otro lugar. Creo que México es el ejemplo perfecto de cómo llega una comunidad dominante, coloniza a las comunidades de adentro y justamente esta colonización determina qué cosas culturales se quedan y qué cosas culturales se modifican, qué cosas culturales prevalecen y qué cosas culturales se tachan de retrógradas, de salvajes, de que ya no funcionan. Entonces imaginemos el impacto que pueden tener pequeñas cosas como el que llegue una red de comunicación, una nueva escuela, una nueva forma de obtener conocimiento de una comunidad. Simplemente esas pequeñas cosas hacen un impacto muy grande que puede modificar muy profundamente una comunidad o no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto cuando nosotros como estudiantes del comportamiento humano entramos dentro de la comunidad y nos damos cuenta de cómo está construido o cómo están formalizados ciertos conceptos y conceptos tan abstractos como son la feminidad y la masculinidad. En conclusión, hablar de las feminidades, de las masculinidades a nivel global, es hablar de una complejidad que va mucho más allá
de solamente el dividir las formas de interacción en esta dualidad. Hay modificaciones y hay formas de estas que se entrelazan, que pueden ser aceptados o no dentro de ciertos lugares. Tenemos que hacer una crítica real de la desigualdad que genera esto. Tenemos que hacer una crítica real de las formas en que nuestros hombres indígenas están siendo impactados por no poder ejercer una feminidad, porque se lo ve como algo de debilidad. El acceso a recursos que les ayuden a entender y a modificar sus condiciones de vida, en donde se pueda implementar ciertos rasgos de feminidad dentro de su masculinidad y ciertos rasgos de masculinidad en la feminidad de las mujeres indígenas, es súper importante. Sobre todo en esta sociedad tan competitiva, en donde honestamente el que solo una persona de la familia salga a ser la proveedora principal de economía en el hogar, ya no es posible. Ya no es posible que solo una persona también esté a cargo de todas las tareas dentro de un hogar, porque ya estamos hablando de muchísimo más complejidades, tanto en el trabajo afuera, tanto en el trabajo con ganancia económica, como dentro del trabajo de casa o del trabajo del que no percibimos recompensa económica. Y tenemos que hablar de esto porque si equilibráramos un poco la balanza, tanto para los hombres indígenas como para las mujeres indígenas, nos ayudaría muchísimo a que estas personas también, por ejemplo, en lugar de sacar a sus hijos de educarse en las escuelas, los pudieran seguir mandando a educarse y tener jóvenes, hombres que estén mucho más educados más allá de un nivel de primaria. Y también ayudaría a que las mujeres, a pesar de seguir estudiando o de seguir formándose, también empiecen a trabajar y no sean pensadas solamente como las proveedoras de los cuidados del hogar, o no sean pensadas solamente como trabajadoras del hogar, sino que también sean pensadas como personas que pueden ser muy funcionales dentro de una comunidad. Pero si seguimos hablando solamente de esta dicotomía, en donde tú como mujer o tú como hombre solo puedes llenar un rol dentro de la comunidad, estamos hablando de una limitación enorme entre lo que podemos hacer para desarrollar estas comunidades y de verdad ayudarlas a tener un crecimiento interno, y lo que podemos hacer simplemente para estudiarlas y analizarlas. Claro, los papeles son mucho más sencillos de llenar cuando estamos hablando de que yo tengo mi rol y ya está estructurado y ya incluso sé exactamente las casillitas que tengo que marcar para ser un miembro de esta comunidad. Pero si empezamos a dejar de encasillar a los géneros dentro de una serie de características que llenar, la complejidad será más amplia, claro, pero también las posibilidades de crecimiento. Y creo que en conclusión, eso es lo que este tipo de estudios, este tipo de análisis es a lo que aboga, a que no tengamos simplemente la capacidad de ver esta dicotomía, este femenino masculino, sino la capacidad de poder integrar ambos y de ayudar a las comunidades a integrar ambos para que estos ambos sean capaces de dar mucho más a su comunidad y de verdad ayuden a tener un crecimiento. Este tipo de análisis nos ayuda también a crear programas. Este tipo de análisis también nos ayuda a estudiarlo de manera mucho más compleja y mucho más específica a cada comunidad para poder realmente ayudar a crear programas a la medida, no programas que se quieran implementar en todas las comunidades, porque ese tipo de programas funcionan, pero funcionan cuando no estamos hablando de un tema tan complejo, de un tema tan abstracto y tan individualista a cada comunidad, sino realmente tener programas que de verdad se preocupen por esta complejidad, la ataquen y generen planes de desarrollo. De verdad creo que es súper importante que podamos realmente tener este tipo de planes dentro de cada comunidad para que realmente las juventudes y las niñez indígena tengan una posibilidad de crecimiento, porque si no los estamos condenando a quedarse en esta desigualdad y en este no crecimiento. Y de verdad que
el mundo ya no puede sostener que no estemos ayudando a todas nuestras comunidades a poder no solo sobrevivir, sino sobresalir. Gracias.